Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda Mol TV, dándole una mirada a todos los temas que muchas veces quedan de lado con la contingencia tan dura que hemos tenido hace ya ni siquiera unas semanas, meses, años en realidad. ¿Qué está pasando con la tercera edad? ¿Qué está pasando con los adultos mayores en nuestro país? Hay distintos informes respecto a, por ejemplo, incluso el IPC para los adultos mayores que ha crecido en un porcentaje mayor, lo que por supuesto hace que su situación sea un poco más crítica. Vamos a estar conversando esto con el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Rafael Jara. ¿Cómo está, Rafael? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, bien, muchas gracias por el contacto, señor. Bueno, paremos en esta contingencia tan dura justamente para mirar cómo ve usted la situación actual, cuáles son los principales temas que están aquejando y haciendo un poco más difícil la situación de los adultos mayores. En general, vería dos áreas, principalmente la salud es lo primero que nos llama la atención. Estamos muy preocupados por el nivel de vacunación por la influenza, que ha sido relativamente bajo. Se han hecho campañas al respecto. Los mayores entiendo que ya con las vacunaciones por el COVID estén con la sensación de haberse vacunado demasiadas veces, pero en realidad la vacunación por la influenza los protege del riesgo de tener una influenza grave, de hospitalizaciones, de malos resultados en el caso de enfermarse. Así es que creo que ese podría ser probablemente el tema de mayor contingencia. Lo otro creo que llama la atención es el cambio climático. Estamos con días muy fríos, hemos tenido lluvia como hacía tiempo, no, hacía años que no teníamos, lo cual en cierto modo es muy bueno para la agricultura y para nuestras necesidades, pero los mayores en general pueden verse afectados por el frío y por una parte son algo más vulnerables a las infecciones porque tienen inmunosenescencia, tienen una disminución de la actividad del sistema inmunológico, ¿ya? Y por otra parte tienen una actitud que habitualmente no ayuda tanto. Generalmente en esta época tratan de protegerse del frío, se abrigan, muchos se meten en la cama, se encaman y tienen menos actividad. Y la verdad es que en esta época debieran hacer algunas cosas para estar mejor, como por ejemplo tener más actividad física, salir bien abrigados, pero salir, mantenerse activos, porque el ejercicio ayuda a que todos los sistemas anden mejor. Por ejemplo, el sistema respiratorio acondiciona mejor su musculatura, ventila mejor los pulmones, previene el riesgo de infecciones, ayuda al sistema inmunológico, ayuda a la actividad cardiovascular, en fin. Así es que mantenerse abrigados pero activos, ¿ya? Y otro complemento para mejorar la inmunidad es la alimentación, una alimentación rica en frutas, verduras, cereales, ojalá integrales, legumbres, ¿ya? Que les permita mantener un buen sistema inmunológico. Y por otra parte, también mantener el ánimo en buenas condiciones. Cuando hay estrés o cuando hay depresión, aumentan los niveles de cortisol, que es una hormona que es un marcador de estrés crónico y que tiene varios efectos que son negativos, entre ellos afectar el sistema inmunológico y entre otras cosas aumentar el riesgo de otras enfermedades, enfermedades cardiovasculares o agravar enfermedades reumatológicas, incluso mayor riesgo de descompensar una diabetes. Así que los cuadros de ansiedad, los cuadros de depresión, muchas veces asociados al aislamiento social, a la soledad, pueden afectar a una persona mayor. Así que los mayores tienen que tener buen ánimo, tratar de pasarlo bien, contactarse con los amigos y tener mucha actividad para estar en buenas condiciones en esta época. Bueno, partamos Pero profundizando. Me voy a decir algo más. sí, no, pero en realidad los mayores en este rato creo que eso es lo contingente. Pero la realidad de los mayores hoy en día, y esto se ha repetido en varias reuniones a nivel internacional, en congresos, en realidad están ocupando un sitial distinto en la sociedad en la medida que pasa el tiempo. Nosotros tenemos que aspirar a que los mayores se mantengan en buenas condiciones e integrados en la medida que envejecen. Pero eso es un tema un poquito más largo que vale la pena destacar.
Bueno, vamos profundizando en todos estos. En el caso de la salud siempre es un tema complicado. Uno lo puede mirar desde distintos puntos de vista, pero la pandemia lo empeoró todo, y sobre todo para los adultos mayores que al correr tanto riesgo al asistir a cualquier parte en realidad, pero sobre todo a un centro de salud, muchos se dejaron estar. Entonces, tratamientos que no se hicieron a tiempo, enfermedades que no se descubrieron a tiempo. Siempre hablamos durante la pandemia que eso se iba a ver reflejado en los años siguientes. ¿Cómo han visto ustedes eso? ¿Qué tanto ha sido el impacto? ¿Hay más o menos alguna noción de eso? Ya fue exactamente así. Primero se retrasaron tratamientos de enfermedades importantes muchas veces, eh, se retardaron diagnósticos o se hicieron consultas tardías respecto a muchos problemas. Y además los mayores fueron afectados por el confinamiento, por la misma inmovilidad que provoca un desacondicionamiento físico, y también tuvieron un impacto mental muy severo, o sea, muchos trastornos del ánimo, mucha ansiedad, mucha depresión, cosas que también provocaban la soledad del aislamiento y también, digámoslo, deterioro cognitivo. Muchas personas que vieron disminuidas sus capacidades intelectuales, lo cual tuvo un efecto variable. Hubo personas que se mantuvieron muy bien, pero hubo personas que francamente se derrumbaron. Entonces, después vino el copamiento de los servicios de salud. Hoy en día conseguir horas de atención en algún lugar cuesta, eh, y eso se ha visto reflejado un poco en sobrecarga y a veces colapso de los sistemas de salud, tanto público como privado, ¿verdad? No es prerrogativa de uno solo. Ahora, hay problemas que, como dice usted, como los temas de salud mental, que siempre se decía, podía ser la próxima ola, a todos nos impactó de una u otra manera, pero en el caso de los adultos mayores podía ser peor, bueno, de partida porque tenían más temor de salir, porque no son tan familiares con los aparatos electrónicos como nosotros que nos conectábamos por el celular, WhatsApp y todas las redes sociales, y ellos no. Y bueno, y esa soledad que muchas veces se va paliando con las actividades, con las salidas y la ida a comprar, ya no las tenían. Claro, bueno, muchos mayores después de la pandemia se quedaron con un hábito de cuidarse, con temor a salir, ¿ya? Y muchos perdieron sus contactos. Hubo personas que perdieron familiares, perdieron amigos, pero también perdieron actividades, asistencias a clubes de adultos mayores, a talleres, a cursos, a actividades deportivas y recreativas. Entonces, eh, esa situación fue ha sido muy menoscabante para los mayores. Eh, Ellos han tenido muchos problemas en cuanto a reintegrarse, y muchas veces después de intentar reintegrarse les cuesta porque las instituciones no han funcionado mucho, no se han abierto con la oportunidad adecuada. Por ejemplo, los centros de día de los mayores a veces se han ido demorando, pero yo diría que en este momento ya vamos recuperando rápidamente eso, pero los mayores quedaron disminuidos física y mentalmente. Entonces es un tema que requiere atención y requiere mucha atención de parte de los familiares, de los vecinos, de los amigos. El apoyo social es muy importante en esto. Ahora, cuánto de eso se ha podido ir resolviendo? Porque, tal como dice usted, no todo ha vuelto 100% a la normalidad, o ahora hemos encontrado una nueva normalidad que es híbrida. Antes era todo presencial, ahora hay harto virtual que se quedó. Sí. Bueno, los mayores tienen experiencias muy variables. Hay gente que aprendió a utilizar los smartphones, que han aprendido a comunicarse online, y eso ha mejorado muchísimo la conectividad de los mayores y el contacto con muchas personas y también con otras realidades, el acceder a archivos, a bases de datos, a la prensa online, a la música, en fin. eh, los que han descubierto esto han estado muy bien. Por eso los programas de alfabetización informática en los mayores tienen muy buen rendimiento, pero existe una parte de los mayores, sobre todo los de mayor edad y los que han tenido menos educación, que le tienen un poco de temor todavía a integrarse, pero que con la ayuda y con la paciencia de la gente que está alrededor podrían estar mucho mejor. Así que se les puede ayudar mucho en esto. Quien tenga la voluntad de ayudar a una persona mayor a manejarse con esto estaría mucho mejor. Otro tema que hemos conversado en algunas oportunidades tiene que ver con un déficit de geriatras. ¿Eso sigue así?
porque cada día tenemos más adultos mayores y si no vamos aumentando en alguna proporción más o menos parecida, bueno, esto solo se va a incrementar. Bueno, el déficit de geriatras neto sí existe, pero han ido aumentando progresivamente. Hay más programas de formación en diversas universidades, ha crecido el número de médicos que han tomado los programas de geriatría, ha aumentado el interés de los médicos por ingresar a la especialidad, cosa que también es algo que fue variando en el tiempo. Hubo una época en que la geriatría no era una especialidad tan valorada, hoy en día sí lo es, los programas tienen muchos postulantes, la calidad de los postulantes ha ido aumentando y ya geriatras en Chile tenemos más o menos 170, así porque ya van saliendo con mucha frecuencia, pero estamos todavía muy lejos de lo que necesitamos, que son alrededor de 400 o 500, para poder tener por lo menos una cantidad de profesionales que apoyen. ¿Y Ahora, en eso a ayuda qué le mucho atribuyen ustedes ese aumento, como dice, ese cambio de la percepción que ahora es un poco más atractivo? a varias cosas. Primero, la geriatría se ha dado a conocer. Generalmente el envejecimiento siempre se vio con un cierto pesimismo, siempre se vio como una especialidad de gente que se estaba deteriorando, que tenía muchos problemas de salud, que como casos clínicos eran difíciles porque daba la impresión de que no tenían mucho que mejorar. Y la verdad es que la geriatría es prácticamente todo lo contrario. La geriatría se dedica a mantener la capacidad funcional de la gente, mantenerlos activos y bien, y entendiendo todos los mecanismos que pueden ayudar a una persona a llegar a una edad avanzada en muy buenas condiciones, se vuelve un área sumamente interesante y la verdad es que tiene muy buen rendimiento, ¿ya? Antes, cuando una persona cumplía 100 años, era noticia en la televisión, que aparecía y era una cosa excepcional. Le va a saludar el Hoy, alcalde. exacto, hoy en día en Chile tenemos ya alrededor de 5.000 personas con 100 o más años. Ya, tener más de 80 era importante. En el último censo fueron 640.000 personas con más de 80 años. Y de esos octogenarios, más o menos 25, 27.000 trabajaban formalmente en alguna actividad. ¿Y por qué menciono esto? Porque en realidad, como los mayores van aumentando, en la sociedad tiene que irse generando un espacio para que ellos se integren bien. Cada vez más tenemos ejemplos de personas que están en muy buenas condiciones a una edad avanzada, trabajando muy bien. Ejemplos a través de los medios de comunicación hemos tenido muchos. Recordemos, por ejemplo, a Sergio Linton, el Sapo Linton, que él trabajó hasta los 92 años perfectamente. El profesor Humberto Maturana, que dijo, me voy a morir joven, que falleció después de los 90 años en muy buenas condiciones. Y un buen ejemplo lo da precisamente el Mercurio con su concurso de los 100 líderes mayores, a quien yo invito a la población a revisar un poco los archivos que hay de esto, porque hay mucha gente que ha llegado a una edad avanzada en muy buenas condiciones, ¿ya? Y ahí Es veíamos a... importante es importante que esto que usted dice, y lo dice desde la medicina en el fondo, y desde ese punto de vista, porque hay un debate de pensiones, entonces hay gente que dice cómo puede ser que un adulto mayor o una persona de 80 años tenga que seguir trabajando, que es terrible y es un problema del sistema que tenemos que mejorar, pero en algunos casos, como dice usted, hay personas que están totalmente lúcidas, que necesitan tener actividad, que necesitan poder de alguna manera seguir entregando, pensando en ellos mismos que les hace bien. Obviamente eso no puede ser por una necesidad o en un trabajo que requiera un esfuerzo físico, un esfuerzo que no puede hacer y esa situación tenemos que abordarla de todas maneras, pero en el caso de que una persona esté mentalmente sana, que pueda aportar, que tenga algún trabajo que lo haga feliz, deberíamos tener esa conversación, también a medida Yo de creo, cada uno. yo creo que esa conversación se está dando. Yo he tenido contacto con ambientes del ámbito laboral, del ámbito sindical, en donde nos han pedido apoyo porque ellos entienden que la gente tiene que seguir trabajando. Lo ven en parte como un problema económico por las pensiones que no son muy altas, pero por otro lado también lo ven como una realidad en que la gente a la edad actual de jubilar, en un número muy importante, se sienten en condiciones de seguir trabajando. Ahora, el trabajo en las personas mayores está generando un impacto económico importante. Se habla de la silver economy, de la economía de las personas con canas. Y se ha visto que las personas con su experiencia, con su expertise,
con las capacidades que han desarrollado y con el conocimiento que tienen del área donde trabajan, son un tremendo aporte a las empresas donde pueden desarrollar sus actividades y se complementan muy bien con las personas jóvenes. Los mayores entregan experiencia y los jóvenes pueden entregar las novedades, por ejemplo, el trabajo de la tecnología y del mundo informático, y la verdad es que la eficiencia de las empresas ha aumentado muchísimo. Ya, o Ahora, sea, el en trabajo, este caso, disculpe, en este caso quizá la conversación que deberíamos tener es cómo generar un mecanismo de flexibilidad tal que le permita a estas personas trabajar en distintas condiciones, o, no sé, si es que eventualmente las necesitaran, con algunas facilidades, por ejemplo, así como se busca hacer con en, la mujer para que se pueda adaptar mejor al mercado laboral con todas las cosas que implica. bueno, en el mundo laboral en países desarrollados eso se da. Hay jubilaciones que se hacen en forma parcial, donde una persona mantiene algunas horas de trabajo. Hay lo que se llama jubilaciones en puente, donde una persona se retira durante un tiempo, pero luego se vuelve a reincorporar. Y también existen personas que se reinventan, y una vez que terminan una vida de trabajo en un área, empiezan a desarrollar actividades en otra área que es de su mayor interés y que pueden muchas veces tener mucho éxito. Qué sé yo, un empleado bancario que de repente pone un restaurante, o un ingeniero que en algún momento se dedica a la agricultura, en fin, a cosas que le son muy satisfactorias. Ahora, el trabajo en los mayores en general tiene que tener algunas características para mantenerse bien. Primero, tiene que ser un trabajo que sea efectivamente útil, donde la persona perciba ingresos, donde la persona vea que lo que hace tiene una utilidad. Puede ser incluso un voluntariado, pero tiene que ser un voluntariado bien valorado. ¿Ya? Eso tiene un efecto protector. Lo otro es que este trabajo tiene que ser gregario, tiene que tener contacto con otras personas, ¿ya? Que no esté la persona muy sola. Por lo menos en alguna etapa del trabajo, tener este contacto. Lo otro es que mantengan una actividad algo desafiante, que no sea demasiado obvia ni demasiado fácil. O En sea, que sea realidad un el desafío esfuerzo, intelectual, que los mantenga pensando. tanto físico como intelectual, ¿ya? Ambas áreas, ¿ya? Porque ahí es donde radica efectivamente la protección. Y lo otro es que sea un área lúdica o satisfactoria, donde se sientan contentos en el área donde están trabajando. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que los principios del envejecimiento saludable que se deberán seguir a lo largo de todo el ciclo son sumamente importantes, ¿ya? Tanto ejercicio, dieta, contacto con otras personas, prevenir el deterioro cognitivo con manteniendo actividad intelectual, manteniendo la flexibilidad, teniendo actividades que les ayuden mucho. Y hay un área que es particularmente sensible en clínica y yo creo que vale la pena que la población conozca, porque se conoce poco. Es la fragilidad de las personas mayores, que son personas que se mantienen en buenas condiciones en general, que se mantienen funcionando, pero que van ya con algún deterioro de algunos órganos que muchas veces no conocen, que ni siquiera lo han percibido, pero que se puede notar por una cierta lentitud en las personas, desgano, temor, personas que uno ve que poco a poco van disminuyendo los niveles de actividad en los cuales, por ejemplo, caminan más lento, tienen menos tendencia a hacer ejercicio y hay mucho como desprendimiento con la vida habitual, ¿ya? Entonces, estas personas frágiles habitualmente tienen un rasgo común, tienen disminución de la masa muscular, lo que se llama sarcopenia. Entonces, si la gente conoce, ¿y qué utilidad tiene conocer esto? Cuando una persona se fragiliza, ¿ya? Se vuelve frágil y consulta a un sistema de salud, un médico, un geriatra o alguien que le pueda eh, evaluar esta situación, es la gran oportunidad de evitar los grandes problemas de salud que vienen posteriormente. O sea, una persona que hace un accidente vascular, un infarto al corazón, que tiene una enfermedad grave cuando es mayor, generalmente pasa por este periodo de fragilidad que eh, digamos, detectable. Lo que pasa es que son síntomas leves que no llevan a la persona a consultar. Pero cuando uno ve a una persona que ya no tiene ganas de ir al estadio, que no quiere salir con los amigos, una señora que no quiere ir a tomar té con las amigas, que deja de tener contacto con los demás, que le cuesta más salir a comprar, que se le hace cuesta arriba hacer cualquier tarea, es el momento de consultar, aunque no tenga otra enfermedad importante. Y Ya, o creo sea, que es muy ese punto importante, es como dice usted aquí, el ciclo virtuoso o ciclo vicioso, de lo que estábamos exacto. hablando, un adulto mayor que mantiene una vida activa, eventualmente laboral o afectiva o emocional o recreacional, como sea, va a tener una mejor vejez, un mejor envejecimiento en el fondo, En a todos diferencia de los alguien que esté aspectos. encerrado en la casa sin moverse y se va deteriorando mucho más rápido.
O sea, nosotros debiéramos en este momento afrontar el envejecimiento como una tarea donde los mayores tengan una vida plena, tanto en lo familiar, en lo afectivo, en lo físico, en lo funcional y en la intervención dentro de la sociedad. Si los mayores cuando se organizan ya hacen cosas que tienen mucho peso porque los mayores tienen experiencia y tienen visiones muy valiosas. Y justamente estas mismas actividades los van a tener libres de enfermedad y libres de las dificultades que en este momento son tan frecuentes. En la historia nosotros hemos tenido muchos cambios. ¿Quién se iba a imaginar a principios del siglo XX de que toda la población iba a ser capaz de leer y escribir y que todos nos íbamos a desplazar en vehículos mecanizados? ¿Ya? Hoy en día uno podría pensar, los mayores que siempre los vimos como personas que se van a deteriorar, que van a tener dificultades, que es normal, entre comillas, que se enfermen o que tengan disminución de la capacidad física o mental, hay que pensar en un nuevo envejecimiento, en una nueva longevidad, en personas que tienen que llegar a ser mayores en buenas condiciones. Antes, por ejemplo, los niños tenían mucha desnutrición y muchas enfermedades infecto-contagiosas. Hoy en día eso no existe. Bueno, tenemos que aspirar a tener a una población de personas mayores que va a ser muy grande. Para el 2050 va a ser el 30% de la población. Que esta población sea sana, integrada a la sociedad y sobre todo satisfecha y feliz con las condiciones en que viva. Hay mucho que hacer al respecto, tenemos mucha información al respecto y mucho que educar a la población en torno a eso. ¿Cómo avanzar en esto? Porque de hecho, tal como usted dice, ya el tener una vida activa, el alimentarse bien, el hacer algo de ejercicio, deporte, pero son cosas que incluso nos cuestan desde jóvenes, desde niños. Ya tenemos más problemas de Y obesidad, antes teníamos de nutrición, ahora nos pasamos al otro lado. Si es que uno no tiene una vida sana desde siempre, bueno, es difícil empezar a adquirir quizás esos hábitos al final. Ojalá uno los tuviera siempre. yo creo que, no es que yo crea, sino que lo que se ha visto como exitoso en esto es la educación en todos los niveles. Hay experiencias a nivel mundial donde el estilo de vida se modificó radicalmente y se ha logrado un envejecimiento en muy buenas condiciones. Un caso es el de Finlandia, en donde tenían estadísticas de salud muy malas a fines de los años 60, principios de los años 70, mucha muerte súbita cardíaca en los varones, altas tasas de alcoholismo, problemas de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Bueno, empezaron a educar a la población, el sistema de salud decidió que la educación era lo principal, eh, se- eh, esto se hizo en unión con digamos, con las autoridades políticas del país, ya, independiente de los distintos partidos o las distintas tendencias políticas que hubieran, intervinieron el sistema de educación y enseñaron a lo largo de todo el ciclo de vida a la gente a vivir en forma sana, participaron los medios de comunicación, participaron las ONG, y esto es importante, participaron las empresas públicas y privadas, ¿ya? Todos colaborando en alimentación sana, en facilitar el ejercicio, en facilitar la vida social, el buen trato unos con otros, facilitar las actividades intelectuales y todo lo que se recomendaba para estar mayores, y hoy en día tienen las mejores estadísticas del mundo. ¿Y por qué hago este comentario? Porque esto se logra cuando todo se integra. Y eso está establecido por la OMS en la Agenda 2020-2030, en donde se ha establecido que todos los actores de la comunidad pueden contribuir a lograr un buen envejecimiento. Nosotros acá en Chile tenemos una experiencia bonita que está realizándose en Chiloé, en Curaco de Vélez y Achao, en donde justamente ONG, educación, autoridad política, sistema de salud y empresas están colaborando para lograr un envejecimiento mejor en esa área y que es una especie de plan piloto, que si logra conseguir buenos objetivos, probablemente se va a extender al resto del país, o al menos esa es la intención. Entonces, las tareas están bien definidas y eso es yo diría, lo destacable. No es que haya que descubrir cómo hacerlo para que las personas mayores estén bien, sino que ya se sabe muy bien, ¿ya? Que una buena alimentación ayuda. Y las reglas son simples. La alimentación es, por ejemplo, la dieta mediterránea. Muchas verduras, muchas frutas, cereales, legumbres, una copita de vino al día, ya que lo hace muy agradable, pocas carnes rojas, más pescado. Y si uno dice, bueno, ¿por qué la gente cómo se puede hacer que la gente sea más proclive a usar dieta mediterránea? Bueno, educación gastronómica.
La dieta mediterránea es la dieta de los países que rodean el mar Mediterráneo. Y luego es la dieta más rica que hay, la comida española, la comida italiana, la comida árabe, la comida de Marruecos. Entonces, hay miles de recetas y estrategias para comer bien. El ejercicio ayuda en todo. Y ahí hay una dicotomía. Si una persona hace ejercicio, facilita muchas cosas. Si no lo hace, se empieza a deteriorar en cada uno de los sistemas. El ejercicio ayuda a la piel se pone más bonita, se pone más lisa, se pone más turgente, se pone más firme, ¿ya? Y si se hace una herida sana, mejor. El ejercicio mejora el esqueleto, disminuye la osteoporosis, acondiciona el corazón, disminuye el riesgo de infartos y de arritmias y mejora el cerebro, aumentan las actividades intelectuales. La gente que hace ejercicio en general tiene mejor rendimiento en pruebas intelectuales, en pensamiento abstracto, en pensamiento lógico, en memoria y en otras tareas intelectuales. Y eso se consigue porque la gente que hace ejercicio, además de disminuir el riesgo de problemas cerebrovasculares o de otras enfermedades que pueden afectar el cerebro, por ejemplo, un riñón que provoca una enfermedad metabólica puede afectar en parte el rendimiento del cerebro, una diabetes mal cuidada va a provocar un deterioro, pero el ejercicio en sí genera a nivel cerebro de las neuronas unas moléculas que se llaman factores de crecimiento neural. Y esos factores de crecimiento neural son moléculas que se liberan cuando hay actividad intelectual. Pero si esta actividad intelectual se realiza cuando una persona hace ejercicio, esta actividad intelectual va a generar que estos factores de crecimiento neural mantengan las neuronas en buenas condiciones, las neuronas se mantienen en sus estructuras, la membrana, la neurona, los órganos subcelulares, todo lo que constituye el tejido nervioso va a estar mucho mejor en una persona que hace ejercicio y eso se va a reflejar en un mejor rendimiento intelectual y en una disminución del riesgo de demencias o enfermedades de las que la gente le preocupa mucho. Entonces, lo que hay que hacer es una gran campaña de educación para el envejecimiento saludable. Ahí tenemos un círculo totalmente virtuoso, no solo para Absolutamente. mantenerse en forma, sino como dice usted, afecta en todo lo que pasa en nuestro cuerpo el tener una vida más sana y saludable. Exacto, ¿ya? Nos quedamos Tanto con el... eso. Y vamos a Perfecto. ver qué otros desafíos, qué cosas a corto plazo tenemos que mirar. Bueno, esta campaña pendiente, que tal como dice usted, tiene que ser, ojalá desde todos los sectores, de todos los actores, para que pueda cambiar la cultura, que Bueno, no es un desafío no menor. la Sociedad de Geriatría en Gerontología en este momento está invitando a cuanto sector pueda interesarse en el tema porque esto está establecido, ¿ya? Creo que sería muy adecuado hacer un ciclo de educación, los medios de comunicación pueden hacerlo, y podríamos enseñarle a la gente a descubrir, por ejemplo, si son frágiles o no. Usted señora, usted señor que tiene más de 60 años, 60, 70, 80, ¿usted es robusto? ¿Usted está bien? ¿Usted está sano? ¿O es frágil? A lo mejor usted siente que no necesita ir al médico, que no necesita controlarse mucho. Hay mucha gente que cree eso. Pero ¿será cierto? ¿Ya? Y eso, hay elementos para identificarlo, que son muy fáciles de identificar. Usted ha visto, por ejemplo, de una observación, no de siempre, cómo la pareja ve que el cónyuge ha disminuido la masa muscular. Las señoras se dan cuenta al tiro cuando el caballero los cuadríceps disminuyen, los muslos se le ponen más flaquitos, los hombros se le empiezan a notar. A ver, ese es el momento de consultar ya a un médico que le proponga, que no le busque necesariamente enfermedades, sino que le proponga mejorar la masa muscular, le va a mejorar la movilidad, le va a mejorar la fuerza, va a mejorar la postura, va a mejorar la flexibilidad, la resistencia a hacer ejercicio. O sea, la persona se va a sentir mucho mejor después de un programa de hacer ejercicio y va a evitar enfermedades, va a poder mantenerse en buenas condiciones. Es más, yo creo que esto que voy a decir creo que puede provocar un cierto impacto. El ejercicio y las formas de llevar un estilo de vida para un envejecimiento saludable hacen que una persona se vuelva más atractiva, O física y sea, tenemos conductualmente. muchos Claro, pues, ¿ya? incentivos. Y hoy en día eso lo vamos viendo. Nosotros antes, hace 50 años atrás, nuestras abuelitas tenían 45, 50, 55 años, y eran abuelitas, eran señoras que se veían muy mayores. Hoy en día hay mujeres de, O bueno, sea, hoy en más de día a los 40 45 es una joven, pero pero en su buen mujeres de momento. 50 y 60 años que se ven estupendas, ¿ya? Caballeros que se ven muy bien,
¿ya? Y además que han prolongado toda su vida afectiva, su vida sexual, y se ven en muy buenas condiciones siguiendo algunas normas que son relativamente básicas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una verdadera ansiedad por enseñarle a la población este tipo de medidas y los invito a que podamos hacer un trabajo colaborativo que creo que podría ser muy bonito. Ya, pues nos quedamos con eso entonces, el ejercicio multi beneficio. Entonces, muchas gracias por haber conversado con nosotros, Rafael, que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros, a seguir reflexionando sobre estos temas tan relevantes que usted también le pueden ayudar para hacer un cambio en su vida aquí en emol.com.